Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, el podcast donde en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos pasteles fiscales para ti. Degustaremos el por qué es crucial conocer tus intereses reales, las condiciones para deducirlos, y cómo manejar los gastos personales en tu declaración. Nuestros chefs fiscales de Jeju-do Signature, Antonio Hernández Ross, Dora Sánchez y María Dolores Salas, están aquí para guiarte a través de este viaje culinario por el mundo de las finanzas personales. La mesa está lista y el festín está por comenzar. Sal y Pimienta Fiscal. Bienvenidos a una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, soy José Antonio Hernández y el día de hoy vamos a tener un programa basado en la repostería. Vamos a estar haciendo unos ricos pastelitos y unos ricos chocolates que se asocian a ser preventivos. Una regla de la cocina, pero que también es una regla de la vida, es que previo a que nosotros podamos tener un platillo delicioso, en este caso unos postres espectaculares, tenemos que contar con los ingredientes a nuestra mano y a disposición para que todo salga efectivamente, exitosamente y de manera correcta. Concretamente, para esta emisión, queremos platicar con nuestros escuchas sobre un tema que va a ser relevante en la presentación de su declaración anual como personas físicas y que va asociado al tema de las deducciones personales. Además de las deducciones que nosotros tenemos en el día a día de la operación de las actividades que nosotros realizamos, el legislador, como un postre, nos concedió la posibilidad de llevar a cabo algunas deducciones adicionales que permiten obviamente disminuir la base del pago de nuestros impuestos, concretamente el impuesto sobre la renta, pero también puede dar lugar a la generación de saldos a favor y que se pueden tramitar vía una devolución en la propia declaración anual. Entonces, para esto, cuento y me siento honrado de presentar a miembros del despacho Digital Signature, a dos chefs reposteras de lujo, a Dolores Salas y a Dora Sánchez, que nos acompañan el día de hoy y donde vamos a estar hablando precisamente de estos ingredientes. Recordemos, hay que ser preventivos, más vale prevenir que lamentar, y por ahí, en mi tono que siempre me gusta hablar de frases, me gustaría hablar de una frase de Confucio, que dice: los cautos rara vez se equivocan. Pensemos en esto, seamos previsores para esta declaración anual que tenemos que presentar en el mes de abril y con gusto nosotros les vamos a poner en la mesa todos los ingredientes para que tengan la receta perfecta de estos ricos postres, unos buenos pastelitos y unos chocolates. Y para empezar, me gustaría que empezáramos con nuestra chef repostera Dolores Salas y nos platicara un poco de qué son las deducciones personales. Hola Toño, un placer estar nuevamente en este espacio y compartir este tema con una gran chef, la contadora Dora Sánchez, que es una experta en estos temas de la repostería fiscal. Bienvenida, Dora. Pues mira, de una forma sencilla, digamos que las deducciones personales son los gastos que realizamos durante un año que cubren o satisfacen una necesidad básica de las personas, como son principalmente los servicios de salud, entre otros, que a lo largo de esta charla, de este espacio, estaremos platicando. Como ingredientes que se agregan a esta receta y que resultan en diferentes sabores que podremos saborear gustosamente, como parte de las deducciones que la ley reconoce como una ayuda o beneficio para las personas físicas que obtienen ingresos por salarios o por una actividad empresarial. Este beneficio, Toño, que nos va a dejar un grato sabor en la boca, lo vamos a ver reflejado cuando en el mes de abril presentemos nuestra declaración anual de impuestos, ya que de los ingresos acumulables podremos estar deduciendo estos gastos que realizamos en el año anterior y con ello obtener una devolución de impuestos. Perfecto, Lolita. Y ahí, pues como bien lo dices tú, creo que podríamos categorizar en grandes rubros estas deducciones, como tú bien lo comentas, tal vez en un tema asociado a la salud, que es un tema que pues, obviamente todos vamos a tener que vivir en algún momento, ya sea propio o también de nuestros familiares, que también es importante señalarlo, también de nuestros ascendientes o de nuestros descendientes en línea recta, pues se pueden hacer algunas deducciones asociadas al tema de salud, temas de educación para aquellos que somos papás,
y otros que también tienen su complicación muy específica. Y precisamente en esta analogía que comentamos de la repostería, me gustaría empezar en esta lógica de que efectivamente cuando nosotros hacemos un pastel, pues además de que tenemos que contar con los ingredientes como ya lo sabíamos, las medidas y las cantidades de cada uno de estos ingredientes tienen que ser exactas para que el pastel quede en su punto, ¿no? Y me gustaría empezar, Dora, con uno de los sabores que siento que podría ser de mayor interés para nuestros escuchas, en función de que a lo mejor tiene una complejidad mayor de entendimiento y que es algo que pues todos los que estamos dentro de un proyecto de vida muy posiblemente estamos inmersos en esto, que tiene que ver con el tema de los intereses reales que podemos deducir derivado de los créditos hipotecarios que tenemos de nuestra casa habitación, que es parte del proyecto de vida que muchos a lo largo del tiempo tenemos que estar pagando para podernos hacer de un inmueble. Y entonces, ahí Dora, no sé qué nos podrías comentar sobre esta deducción. Claro que sí, Toño. Vamos a degustar de uno de estos pastelitos y chocolates con un sabor. Como bien comentas, la masa que necesitamos para hacer estos pastelitos es muy, muy especial, de sumo cuidado. Y yo les voy a compartir precisamente este secreto de la masa para el pastelito que denominamos intereses reales que derivan de un crédito hipotecario. Como bien comentas, las personas físicas pueden adquirir una casa habitación. Es importante mencionar que se trata de una casa habitación a través de un crédito hipotecario, ya sea con una institución financiera o con algún otro organismo, como puede ser de gobierno, en este caso, por mencionar el FOBISTE, el Infonavit. Y bueno, cuando adquieren este tipo de bienes, la persona física, en su declaración anual, tiene el derecho de deducir el interés real que paga por la adquisición de esa casa a través de su crédito hipotecario. ¿Qué es el interés real? Porque recordemos que la deducción personal es lo que puede hacer el interés real. El interés real es la diferencia entre la tasa de interés que se paga por el crédito hipotecario y la tasa de inflación del mismo. Esto puede significar que a menor inflación hay mayor probabilidad de que exista un monto mayor de intereses reales que podrá deducir en su declaración anual. Entonces, antes de pasar a otro sabor que le vamos a agregar a este pastelito, sí quisiera subrayar que lo que pueden deducir por el pago de créditos hipotecarios es el concepto de interés real, que acabo de mencionar cómo se obtiene este interés real en el pago de su crédito hipotecario. Aquí la parte interesante y que me gustaría que nos pudieran ayudar, Dora, Lolita, es, oye, yo soy un contribuyente de a pie. Y me queda claro que hay un diferente, el interés que yo estoy pagando, que lo estoy contrastando, como bien lo dices tú, contra la inflación, pero yo ¿cómo voy a saber cuál es ese interés real que tengo que plasmar en mi declaración anual? Las instituciones financieras me lo proporcionan, yo lo tengo que calcular. ¿Cómo voy a saber cuál es el interés real que tengo que plasmar en mi declaración anual? No sé qué me podrían comentar al respecto, Lolita, Dora. Con gusto, Toño. Una de las necesidades básicas de la población es tener una vivienda propia. Como diría mi abuelita, el casado casa quiere. Pues bien, para tener recursos para adquirir un bien inmueble, la mayoría de las personas acudimos a créditos hipotecarios, ya sea a un banco o a una institución de gobierno. Estamos hablando de Infonavit o FOBISTE. Al adquirir un crédito con esas instituciones, como ya lo mencionó Dora, pagamos un interés. Y el único interés que podemos hacer deducible es el interés real. Este dato que podemos hacer deducible lo obtenemos de una constancia fiscal que nos deben de proporcionar las instituciones con las que estamos adquiriendo el crédito. Ya dijimos, un banco o el Infonavit o el FOBISTE.
Este documento fiscal debe tener el complemento de intereses, es un comprobante de retenciones e información de pagos. Y debe de tener este complemento de intereses, el cual contiene la información básica que requerimos para deducir el interés real pagado por el crédito de la vivienda. Ahora bien, ¿puede el contribuyente hacer el cálculo de este interés? Sí puede. Hay una regla de resolución miscelánea y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dan el procedimiento. Sin embargo, lo recomendable es solicitar el documento fiscal a la institución de crédito, sobre todo si no somos muy hábiles con los números. Y está interesante esta parte que ustedes comentan, creo que también vale la pena comentar. Cuando hablamos de una deducción de un crédito hipotecario, yo podría deducir 2 créditos hipotecarios, ¿me explico? Si yo tuviera mi casa habitación y estuviera también adquiriendo una casa pues, de donde me voy de vacaciones o me voy los fines de semana, ¿hay algún límite en los montos del interés que puedo estar realizando? Y mi última pregunta es, esta información que hablas de la constancia del interés real que se refleja, yo la tengo que cargar en mi declaración, o ahora ya con estas funcionalidades que tiene el SAT que está explotando comprobantes, hace la carga. Advierto que se podría dar 2 escenarios, ¿no? Que podría ser el caso que el SAT no hiciera la carga porque la institución financiera no la haya entregado en tiempo y forma o porque hubiera habido un error. Existe la posibilidad de que yo haga esa carga de ese interés real. Y como les comentaba, puedo poner 2 intereses reales, hay algunos límites o nada más se limita a mi casa habitación. Creo que vale la pena comentar estos puntos. No sé si me quisieran apoyar con estos comentarios para estos ingredientes del pastelito perfecto. Claro que sí, Toño. En efecto, el documento que comentas tú como Lolita, que es el comprobante fiscal digital por internet, donde se asienta el dato del interés real que va a deducir el contribuyente en su declaración anual. Este documento, en ocasiones las mismas instituciones lo hacen llegar al beneficiario del crédito, o bien el propio beneficiario puede acudir y solicitarlo. Con esto, también dentro del aplicativo de la declaración anual, suele estar precargado el dato. Sin embargo, en caso de que no se encuentre precargado el dato o no sea el correcto acorde al comprobante fiscal digital con el que cuenta la persona física, podrá editarlo dentro del mismo aplicativo. Ahora bien, en el caso de la casa habitación, solo puede deducir la casa habitación que adquiere bajo ese concepto. Por ahí hay algunos arrendadores, voy a poner este ejemplo, de pronto hay quienes adquieren casas habitación, pero no para uso de la casa habitación, sino para arrendamiento, para rentar esa casa. Ese tipo de intereses reales que pagan por la adquisición de esos créditos hipotecarios y los intereses reales que pudieran estar teniendo por la adquisición de esos bienes, no procede como una deducción personal, porque se están destinando a un arrendamiento, a otra actividad o a otro tipo de ingreso que puede obtener la persona física. Y si hay una limitante para el monto del crédito que se otorga por la adquisición de casa, el cual está limitado hasta 50,000 unidades de inversión, que aproximadamente en pesos viene siendo un equivalente a 6 millones de pesos. Es decir, si su casa habitación excede de esta limitante, solo podrán deducir los intereses reales hasta por este límite. El excedente a este límite, el interés real que corresponda a este excedente, no podrá ser deducible en su declaración anual. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos, y permítanme pasarme para poder abarcar lo más posible dentro de estos ingredientes y dentro de estos platillos que estamos haciendo en materia de repostería, pasar a otro sabor. Y concretamente me quiero ir al tema de la salud. En el tema de la salud surgen muchas dudas
para pues, todos los escuchas y para los contribuyentes que somos de a pie, de qué es lo que se puede deducir o no para efectos de los gastos médicos, ¿no? Hay muchos temas que se asocian al tema de la salud. Cuando yo me encuentro en una situación de esta índole, pues no solamente tengo que acudir con un doctor, sino también se asocia a pruebas de laboratorio, a radiografías que me pueden mandar estos doctores, se asocia a medicamentos que me pueden estar mandando, se asocia en el tema de los dentistas, por ejemplo, que también se consideran como un gasto médico, el tema de prótesis dentales. Entonces, aquí siempre hay mucha duda de qué es lo que sí se puede o no deducir, ¿no? Entonces, sí me gustaría igual que le pudiéramos dar un compendio de los ingredientes básicos y que pudieran formar parte del ingrediente de este chocolate o de este pastelito que llamamos deducciones personales asociadas al tema de salud. No sé si quisieran dar algún comentario sobre este punto. Claro que sí, Toño. Este tema es importante, además genera un grato sabor en el paladar, puesto que pues el tener gastos personales en el momento pues puede ser oneroso, puede ser complicado, pero sin embargo ya al final del ejercicio, en la declaración anual, pues nos puede dejar un grato sabor de boca porque podemos obtener una devolución de impuestos, ¿no? Entonces, en esta clasificación que estamos haciendo y en estos sabores que estamos hablando de los chocolates, y pues bueno, hay varios sabores de chocolates, ¿no? Podemos tener el pastel de selva negra, el pastel de trufa, el de tres leches con chocolate, etcétera, ¿no? Pero pensemos en un pastel de chocolate sencillo, donde para poder tener ese sabor agradable y yo tuve gastos, pensándolo así, en todo el año por diferentes conceptos médicos, ¿no? ¿Cuáles puedo hacer deducibles? Pues bueno, puedo hacer deducibles los honorarios médicos, o sea, cuando yo voy al doctor, me cobras honorario, la factura que me dé la puedo hacer deducible. Los gastos dentales, y dentro de los gastos dentales vamos a incluir al cirujano, al licenciado en estomatología, al licenciado en cirugía dental, al médico cirujano dentista y todo aquel profesional de la salud bucal, siempre y cuando cuenten con un título médico o un título profesional que acredite que cuentan con los estudios profesionales para ejercer la medicina, ¿no? También vamos a poder hacer deducibles los gastos de psicología y los gastos de nutrición. Y en aspectos de la salud pues son muy amplios, prácticamente todos los gastos que hagamos de un profesional de la salud, pues un gastroenterólogo, un especialista en otorrinología, todo este tipo de especialidades, los gastos que efectuemos por estos conceptos son deducibles. También vamos a incluir dentro de estos gastos de la salud pues, a los gastos hospitalarios, y aquí vamos a poder considerar las medicinas que estén incluidas dentro de los gastos hospitalarios. Las medicinas que compramos o que adquirimos en establecimientos particulares como farmacias, que no son propiamente un hospital, no son deducibles. Inclusive medicinas que compremos en los propios hospitales donde fuimos atendidos, pero que no formen parte de la receta médica de la hospitalización. Esas medicinas no van a poder ser deducibles. Solamente el gasto hospitalario, y en la factura del gasto hospitalario están incluidas las medicinas que se ocuparon durante la hospitalización. Eso sí lo podemos hacer deducible, y esto es en cuanto a los servicios médicos, incluyendo también, como ya lo mencionabas, los honorarios a enfermeras, los análisis o estudios clínicos de laboratorio, incluyendo los estudios cirugía, también la compra de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, prótesis también son deducibles, y la compra de lentes graduados para corregir algún efecto visual también son deducibles. En cuanto a gastos médicos, pues vemos que la variedad de sabores es muy amplia. Si incluyo dentro de estos gastos médicos mis primas de seguros que estoy haciendo de manera preventiva para cubrir estos gastos, ¿también podrían ser deducibles? Sí, las primas de seguros de gastos médicos mayores son deducibles.
hay un punto importante, Dora, es con quién podemos compartir este pastel. ¿Son gastos exclusivamente míos como contribuyente o, como ya lo comentaba yo, quiénes podrían o por quién podríamos pedir facturas nosotros para poder llevar a cabo la deducción de este gasto personal? ¿Exclusivamente por el contribuyente o se podrían incluir a otros integrantes de la familia o quiénes podrían estar incluidos? Se puede compartir este pastel y se pueden incluir los gastos que se hayan realizado por el cónyuge, los padres, los abuelos, los hijos y los nietos, siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de unidad de medida actualizada, es decir, el valor de la UMA anualmente, que aproximadamente vienen siendo 35,000 pesos al año. Ok. Y aquí tenemos otro punto interesante, y ya pasando a otro sabor, sin dejar de soslayar este punto, ¿no? Que como ustedes advertirán, pues estos gastos se asocian a la vida propia y al tema de reconocimiento por parte del legislador de que hay una serie de gastos propios de nuestra vida cotidiana, que a los cuales les está dando un reconocimiento y un efecto fiscal con el fin, de motivar precisamente a la formalización y al uso de este tipo de servicios que son propios pues, de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Y otro tema que fue importante y que se incluyó posteriormente como una deducción personal, pues son los gastos que están asociados a la educación, que finalmente también es un elemento básico en el núcleo familiar, la educación de nuestros hijos. En este caso, podemos hablar de una deducción personal, cuáles son las características, y en este caso de este pastel, hay variables en función de los niveles de los niveles de educación, si puedo deducir la universidad de mi hijo o no. Platíquenos un poco de esto para los escuchas y para que tengan claridad sobre el detalle de estos ingredientes en este pastelito. Claro que sí, Toño. Ya tú lo comentabas que este tema de las deducciones personales pues está asociado a las erogaciones de los gastos de necesidades que como personas requerimos para digamos, desarrollarnos o para vivir, ¿no? Y uno de ellos pues es el tema de la formación, el tema de la educación. Esto es reconocido por la ley del impuesto sobre la renta, y permite hacer deducibles los gastos que eroguemos en escuelas privadas. Hay requisitos, ahorita vamos a entrar al tema de los requisitos, pero ahorita comentemos que el tema de la deducción asociado a escuelas está limitado por niveles y hay topes, como ya lo comentabas. Por ejemplo, para el nivel de preescolar, el tope es de 14,200 pesos anuales. En el caso de primaria, 12,900 pesos igual anual. Secundaria, 19,900 pesos anuales. Profesional técnico, 17,100 pesos anuales. Y bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos anuales. Universidad, nivel profesional, no está incluido, y solamente el profesional a nivel técnico. Es decir, que si estuviéramos pagando colegiatura de una carrera universitaria de carácter universitario, que no sea técnica, la colegiatura que estemos pagando por nuestro hijo o por nuestro familiar no sería deducible. Para hacer efectivo estas deducciones, pues obviamente tenemos que contar con el comprobante fiscal que nos otorgue o que nos dé la institución educativa, y también tiene sus requisitos, ¿no? Dentro de lo que es el comprobante fiscal, por el concepto de colegiatura, que es lo único que podemos hacer deducible, no las inscripciones ni ningún otro tipo de pago, solamente podemos hacer deducibles los pagos de colegiatura. Y para poderlo hacerlo deducible, le tenemos que pedir a la institución educativa que nos proporcione un comprobante fiscal digital por internet, y este comprobante fiscal debe de contener un complemento. ¿Qué va a contener este complemento? Pues bueno, pues este complemento va a contener el nombre del alumno, su CUR, el nivel educativo en el que está, y algo muy importante, el número de autorización
que la autoridad educativa, que la Secretaría de Educación Pública le está otorgando a esa institución educativa para impartir o dar el servicio educativo. También otro de los requisitos que debe contener este documento es el RFC de la persona que está realizando el pago y que indistintamente pudiera ser el mismo del receptor del comprobante. Estos es prácticamente los requisitos que tenemos que hacer y los montos que podemos deducir en cada uno de los niveles educativos. Como ya lo mencionaba, no podemos deducir inscripciones ni cualquier otro tipo de pago, exclusivamente colegiaturas. Muy interesante y un rubro que nos hace pensar, ¿no? Finalmente, tal vez en un sentido, permítanme decirlo, crítico, el hablar de que todavía el legislador no reconozca la necesidad de apoyar o inclusive de reconocer una deducción en las universidades, pues es un punto yo creo que a analizar, porque finalmente parte de lo que tenemos que fomentar en el país precisamente tiene que ver con gente que cada vez esté más profesionalizada, ¿no? Con independencia de que, bueno, se considera ya un apoyo importante el que se reconozca la deducción de las colegiaturas. Y como parte del ciclo de la vida y algo a lo que nos enfrentamos todos, pues es a la muerte. Y asociado a la muerte también el legislador reconoce la posibilidad de, permítanme decirlo, de pues comer un pastel un poco amargo, tal vez o tener un chocolate de carácter amargo. Y no sé si nos pudieran hablar precisamente de la deducibilidad de los gastos funerarios, que también cuáles son sus requisitos, quiénes pueden ser o por qué gastos funerarios, de qué personas podemos nosotros estar asociando una deducción personal y si hay algún requisito en cuanto a montos o la forma de pago, que creo que es algo que no hemos comentado, que sí es importante aclarar si nosotros estas deducciones personales las pagamos en efectivo o si las tenemos que pagar a través de un medio bancarizado, como una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito, de débito. No sé qué nos podrían comentar sobre estos dos puntos, por favor, nuestras queridas chef reposteras. Claro que sí, Toño. Aquí tocas unos saborizantes muy puntuales y que tienen que estar presentes, como son el uso del CFDI, y me voy a regresar un poquito a los gastos médicos, al tema de salud, que efectivamente deben estar pagados mediante cheque, tarjeta de crédito o de débito. Esa es una recomendación. Si son pagados en efectivo, no procederá la deducción personal por este tipo de gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, prótesis. Eso es muy importante. Otra esencia que lleva este pastelito y que también es muy importante dentro del comprobante digital por internet que se reciba es el campo de uso del CFDI. En ese campo se debe haber asignado honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Y también, como ya lo mencionaba, el medio de pago es importante. Por lo tanto, en el CFDI tendrá que haberse indicado cómo pagaron ese honorario médico, ya sea con cheque nominativo, con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o tarjeta de servicios. Esto para los pastelitos que mencionaron en el tema de salud. Para lo que mencionó Lolita en el tema de los gastos de colegiaturas, también es muy importante el medio de pago. También deben estar pagados mediante transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito o de débito. Y algo muy importante, que los niveles que mencionamos tienen que ser por escuelas con autorización de las autoridades educativas. Si no tienen esa autorización, no podrá ser deducible los niveles escolares. Son de las recomendaciones que deben de cuidar mucho al momento de recibir sus comprobantes fiscales digitales por internet para que puedan aplicar estas deducciones. Y yo sé que es un tema que le damos un poco la vuelta, pero pues quiero insistir, estimadas, ¿qué pasa con los gastos funerarios y la muerte?
Claro que sí, Toño, con mucho gusto. Ya lo mencionabas tú, los gastos funerarios, lamentablemente nos llega a suceder, nadie está exceptuado de este suceso. Y pues bueno, la autoridad reconoce la situación en la que nos podríamos estar encontrando en un momento dado, ¿no? Entonces permite la autoridad que podamos hacer deducibles los gastos funerarios. Y aquí podríamos hacer deducibles los gastos de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, de una concubinata, un concubino, así como nuestros padres, nuestros abuelos, hijos y nietos. Y aquí, a excepción de lo que comentaba Dora, ese es el único gasto personal que no requiere que se haga con un medio bancarizado. Este se puede hacer con cualquier tipo de medio de pago. Pero igual el requisito prevalece el de contar con la factura. El CFDI es importante para todas las deducciones, no solamente para las personales, cualquier tipo de deducción que queramos hacer ante la autoridad, el contar con un comprobante fiscal que ampare estos tipos de gastos. Y pues ya lo comentaba Dora, este comprobante fiscal debe de cumplir con todos los requisitos que nos señala la legislación vigente, y entre ellos pues está la clave de uso de CFDI que ella ya comentaba, ¿no? Y solamente señalar o precisar que para gastos funerales podemos hacer uso de la clave de 03, que es específica para este tipo de deducción. Muchas gracias, Lolita. Y vámonos a temas un poco más alegres. Yo recuerdo mucho que mi abuela señalaba que la comida siempre sabe más rica si la compartimos con alguien más. Y precisamente uno de los temas adicionales que se maneja como deducción personal, pues es el tema del valor de compartir. Y el valor de compartir lo reconoce el legislador a partir de la posibilidad de deducir también dentro de nuestras declaraciones los donativos que nosotros realicemos a estas instituciones que tienen la naturaleza de donatarias autorizadas para efectos fiscales. Las donatarias autorizadas no son otra cosa que instituciones que reconoce el Estado están asumiendo una labor altruista, artística, social, que estaría en principio teniendo que ser promocionada directamente por el Estado. Hoy por hoy México es uno, en este gran México que tenemos, pues no solo esta función se realiza por parte del gobierno, sino también la iniciativa privada, y yo diría que en una forma todavía más ardua, sin ser crítico, pues ha buscado precisamente suplir muchas cuestiones que a veces no son cubiertas en su totalidad por el gobierno, ¿no? Y bajo esa lógica, pues nos encontramos con los donativos precisamente a este tipo de organizaciones que están publicadas inclusive por el propio SAT con este reconocimiento de que realizan o una actividad cultural o una actividad artística, de asistencia social, de apoyo a personas de escasos recursos o en situación de calle, o que tengan algún tema de necesidad, inclusive por un tema médico. Entonces, no sé si nos pudieran hablar de estas deducciones asociadas a la declaración por el otorgamiento de donativos y qué requisitos deben de cumplir. Claro que sí, efectivamente el acto de dar, de compartir, también es un acto que podrán hacer deducible en su declaración anual. Para ello, deberán de ser donativos que no sean onerosos ni remunerativos, es decir, que no se otorguen a cambio de un beneficio, que se otorguen a instituciones, como bien comentabas, a donatarias autorizadas o a la federación. También se pueden llevar a cabo donativos a la federación y siendo donatarias autorizadas. Hay un límite, están limitados estos donativos en un 7%, es decir, este 7% es en referencia a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Ese será la limitante de la suma o de un único donativo, como la persona física lo realice. Durante el año puede hacer diversos donativos o un solo donativo, de acuerdo a
a su voluntad, pero no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que fueron del ejercicio inmediato anterior al que presenta su declaración anual. Recomendaciones para el comprobante fiscal digital por Internet. Es muy importante porque este comprobante contiene un complemento, se le llama un complemento, donde vienen los datos de la donataria autorizada. Así también, en el campo del uso del CFDI, debe de aparecer que sea por donativos y verificar, bien importante, que corresponda a una donataria autorizada por el SAT. Perfecto, muchas gracias, Dora. Y pues bueno, ya para ir cerrando un poco el programa, creo que quedaron a lo mejor en el tintero algunas deducciones personales que eventualmente podamos estar platicando ya en los episodios subsecuentes del Día del Niño, tal vez cuando estemos presentando ya la declaración anual de personas físicas, pero sí queríamos hacer énfasis precisamente en todo este tema de prevención, haciendo alusión a aquellas deducciones personales que pudieran tener, como lo comentamos al inicio del programa, algunos requisitos específicos que podrían tener un detalle adicional para que ustedes estén preparados en su declaración. No sé si quisieran cerrar con alguna recomendación o con algún punto específico para que podamos estar dándole el carpetazo a estos ricos manjares dulces que nos regalaron el día de hoy. Creo que es importante mencionar, como ya lo decían, pues que esto redunda finalmente en una posible devolución en nuestra declaración anual. Razón por la que es importante no solo estar pagando nuestros impuestos, sino también tener esta posibilidad de que derivado de estos gastos que estamos haciendo, el SAT nos pueda devolver algún saldo a favor. Pero bueno, por favor, vamos a cerrar la mesa con manteles largos y denos sus últimos comentarios sobre este tema, queridas Chefs. Gracias, Toño, con todo gusto. Mira, el tema de las deducciones personales es importante por la devolución que podemos tener al final del ejercicio. Pero también es importante saber qué podemos deducir, porque luego nos han dicho, nos han preguntado que quieren deducir los gastos por útiles escolares o por uniformes que son adquiridos en las escuelas. Esto no procede, esto no es deducible. Los requisitos y las deducciones están establecidas en ley y solamente lo que está en ley se puede deducir. Y también recordar que hay otro tipo de deducciones que no abordamos en esta charla, pero que también es bueno que nuestros escuchas lo tengan presente, como son las primas de seguros de vida, así como las aportaciones a nuestra cuenta de retiro de las AFORES que hagamos de manera voluntaria y de manera individual. Los pastelitos y los chocolates son un adicional en una comida, así sus deducciones personales. En el ejercicio vienen de manera habitual haciendo gastos, pero son gastos operativos, gastos que tienen que ver con su operación en el día a día. Sus deducciones personales son un beneficio que podrán aplicar en su declaración anual. Apliquen ese beneficio cuidando sus comprobantes fiscales digitales por Internet, porque sin estos no pueden aplicar estos gastos que se realizan por salud, por educación o por otros conceptos, como veíamos, los intereses reales. Cuiden que en sus comprobantes el medio de pago sea el correcto, tarjeta de crédito, cheque nominativo, el uso del CFDI corresponda al tipo de deducción personal que estén erogando. No se diga más. Muchísimas gracias. Creo que estuvimos platicando elementos que son importantes para prevenir y cuidar en esta declaración anual que tenemos como personas físicas. Y como siempre, no me queda más que agradecerles su tiempo y la disponibilidad que nos dan para este programa. Y como siempre, me gusta cerrar con una frase, en este caso será de Thomas Edison, que dice: en todo momento los prudentes han prevalecido sobre los audaces. Prevengamos nuestra documentación para la presentación de la declaración anual, aprovechemos el beneficio de la deducción personal y para nosotros ha sido un placer poderles poner el día de hoy estos ricos postres en su mesa. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil.
No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.